Aquella mañana cambió mi vida para siempre. Yo, Miguel, estaba cuidando nuestra hacienda cuando escuché unos golpes fuertes en la puerta. El sol ni siquiera había salido bien todavía. Cuando abrí, casi me caigo de espaldas. Era Fernando, mi amigo de la infancia que había desaparecido hace años. Pero estaba diferente. Su sonrisa parecía falsa, los ojos fríos. «Miguel, mi viejo», dijo, dándome un abrazo que me dejó tenso. Sentí en el momento que algo andaba mal. Fernando entró sin ceremonia, mirando todo como si ya fuera dueño del lugar. «Qué hermosa hacienda tienen aquí», dijo, «pero apuesto a que se puede mejorar mucho». Mis padres, sin maldad alguna, se entusiasmaron con la visita. Todo el día fue Fernando hablando de sus planes. «Aprendí mucho afuera», decía. «Puedo traer unas nuevas técnicas de cultivo, aumentar la producción. Ya verán, esta hacienda se convertirá en un imperio». Cada palabra suya me daba más desconfianza, pero mi familia estaba hipnotizada. Por la noche, no pude pegar ojo. Me quedaba recordando las cosas que Fernando dijo, como: «Mañana hablamos de unos papeles, solo unas formalidades para comenzar nuestra sociedad». La forma en que dijo «nuestra sociedad» me dio escalofríos. Acabé dormitando y teniendo unos sueños malos. Vi nuestra hacienda toda cambiada, llena de máquinas extrañas, y Fernando mandando en todo. Me desperté asustado, pensando si aquello podía volverse realidad. Poco sabía yo que la verdadera pesadilla estaba apenas comenzando. Al día siguiente, me desperté con una opresión en el pecho. Fernando ya estaba en la sala, todo sonriente, hablando con mi padre. «Miguel, qué bueno que te despertaste», dijo cuando me vio. «Le estaba explicando a tu padre sobre unos papeles para modernizar la hacienda». Mi padre me llamó para sentarme, todo animado. Fernando sacó unos documentos de la carpeta, hablando sin parar. «Es solo burocracia, ¿sabes? Para que podamos traer los nuevos equipos y comenzar las mejoras». Intenté leer los papeles, pero Fernando cambiaba de tema constantemente, no dejándonos concentrar. «No necesitan preocuparse por los detalles», repetía, mostrando dónde mi padre debía firmar. «Pueden confiar en mí, esto cambiará sus vidas». Mi estómago se revolvía viendo a mi padre firmando todo sin leer bien. Lo más extraño es que Fernando no dejó ninguna copia con nosotros para leer después. Apenas terminó el desayuno y Fernando ya se estaba yendo. «Necesito resolver unas cosas en la ciudad», dijo. «Mañana vuelvo para que empecemos el trabajo de verdad». Se fue todo alegre, llevándose todos los papeles con él. Después de que se fue, comenté con mis padres. ¿No les pareció extraño que no dejara ninguna copia de los documentos? Mi padre se encogió de hombros, diciendo que Fernando era de confianza. Pero aquello no salía de mi cabeza. Al final del día, aún no teníamos ningún papel en mano. Comencé a preocuparme más. ¿Y si esos documentos no eran lo que Fernando dijo? Ni siquiera sabíamos bien lo que habíamos firmado. Esa noche no pude dormir bien, pensando en lo que podría haber pasado. Poco sabía yo que lo peor estaba por venir. Apenas había amanecido cuando escuché un coche llegando. Corrí a la ventana y vi a Fernando saliendo de una camioneta nueva, acompañado de 2 tipos de traje. Mi corazón se aceleró. Todos bajamos para ver qué estaba pasando. «Buenos días, familia», gritó Fernando, con una sonrisa que me dio náuseas. «Vayan para que empecemos nuestra nueva sociedad». Mi padre, confundido, preguntó sobre los hombres. «Ah, estos son mis abogados. Vinieron para que ajustemos los últimos detalles». Uno de los abogados sacó una carpeta y comenzó a leer un documento. Cada palabra era como una puñalada. «Conforme al acuerdo firmado ayer, la propiedad ahora pertenece al señor Fernando». Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre se puso pálido. «¿Qué historia es esta, Fernando?
preguntó mi padre, con la voz temblando. Fernando ni se inmutó. Bueno, son los documentos que firmaron ayer. Ahora la hacienda es mía, pero no se preocupen, pueden quedarse una semana más hasta que encuentren otro lugar. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre gritaba que había sido engañado. Yo estaba paralizado, viendo nuestra vida desmoronarse. Fernando y los abogados se quedaron allí, impasibles, diciendo que todo era legal, que nosotros habíamos firmado. Cuando se fueron, la ficha cayó de golpe. Lo habíamos perdido todo, nuestra casa, nuestras tierras, el trabajo de toda una vida. Sentado en el porche, mirando lo que ya no era nuestro, sentí una rabia crecer dentro de mí. En ese momento, juré que haría todo lo posible para arreglar esta injusticia. No sabía cómo, pero me iba a vengar. Al día siguiente, me desperté con la cabeza hirviendo de rabia. No podía pensar en otra cosa más que hacer pagar a Fernando por lo que hizo. Les dije a mis padres que iría a la ciudad a buscar ayuda. Estaban destrozados, pero estuvieron de acuerdo. Tomé el autobús con el corazón pesado de odio. Llegué a la ciudad determinado a hacer dos cosas: encontrar una manera de revertir ese maldito contrato y encontrar a alguien que pudiera, encargarse de Fernando de una manera menos legal. Primero, fui en busca de un abogado. Entré en la oficina del doctor Carlos Méndez, un señor de cabello gris. Le conté toda la historia, con mi voz temblando de rabia. Él escuchó, tomó algunas notas y dijo que era un caso difícil, pero no imposible. Si hay algún fallo en estos documentos, podemos revertir esto, dijo. Era un comienzo, pero yo quería más. Saliendo de la oficina, me dirigí a los callejones de la ciudad. Había oído hablar de una anciana, doña Zulmira, que se ocupaba de unos asuntos diferentes. Encontré su casa, un lugar sombrío que olía a incienso. Doña Zulmira me recibió con una mirada que parecía ver mi alma. Le conté lo que Fernando había hecho y que quería venganza. Ella sonrió de una manera escalofriante y dijo: «Puedo ayudar, hijo mío, pero ¿estás seguro de que quieres ir por este camino?». Tragando saliva, asentí con la cabeza. Volví a la hacienda por la noche, con la cabeza dando vueltas. Había dado los primeros pasos para recuperar nuestras tierras legalmente, pero también había abierto una puerta a algo más oscuro. No sabía qué iba a pasar, pero estaba seguro de una cosa: Fernando se arrepentiría amargamente del día en que cruzó nuestro camino. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. Durante el día, seguía al doctor Carlos en las acciones legales. Por la noche, visitaba a doña Zulmira para ver el avance del otro plan. El doctor Carlos consiguió una orden judicial para que Fernando presentara los documentos. Cuando finalmente vimos los papeles, el abogado se animó. «Hay unas irregularidades aquí», dijo, señalando unas cláusulas. «Podemos usar esto a nuestro favor». Mientras tanto, las sesiones con doña Zulmira se volvían cada vez más intensas. Quemaba hierbas extrañas, hacía rituales que me daban escalofríos. «El mal ya está en movimiento», murmuraba. No entendía del todo, pero sentía que algo estaba cambiando. Una semana después, las cosas comenzaron a suceder. Fernando apareció en el tribunal, pálido y nervioso. Parecía que no dormía desde hacía días. Cuando el juez empezó a cuestionar las irregularidades en los documentos, tartamudeaba, sudando frío. Pero no era solo el proceso legal lo que estaba afectando a Fernando. Escuché rumores en la ciudad de que tenía mala suerte en todo. Accidentes extraños, negocios que salían mal. Una vez lo vi en la calle y casi no lo reconocí. Estaba abatido, mirando por encima del hombro como si algo lo persiguiera. Al final de esa semana recibí dos noticias. El doctor Carlos llamó diciendo que el juez había aceptado nuestra impugnación y que el caso iría a juicio. Casi al mismo tiempo,
Doña Zulmira me envió un mensaje críptico. Lo que fue pedido ha sido hecho. El precio será cobrado. Me sentí poderoso como nunca antes. Todo estaba saliendo bien para nosotros y completamente mal para Fernando. Era como si tuviera el control de todo, de las leyes y de algo más allá de ellas. Por primera vez desde que comenzó esta historia, sonreí de verdad. Fernando iba a pagar por todo y yo estaba disfrutando cada minuto de ello. El día del juicio llegó. El tribunal estaba lleno. Parecía que toda la ciudad quería ver el desenlace de esta historia. Entré confiado, mis padres justo detrás, nerviosos pero esperanzados. Fernando llegó tarde, pareciendo un fantasma del hombre que era antes. Ojeras profundas, ropa arrugada, apenas podía mantenerse en pie. Nuestras miradas se cruzaron y vi miedo en sus ojos. Sentí una satisfacción que nunca había experimentado antes. El juicio comenzó. El doctor Carlos presentó nuestras pruebas, mostrando cada irregularidad en los documentos. A cada punto, Fernando se hundía más en la silla. Su abogado intentaba argumentar, pero se notaba que ni él creía en lo que decía. En medio de la sesión, algo extraño ocurrió. Fernando comenzó a temblar, sudando frío. De repente, se levantó y gritó: «Confieso, los engañé. Por favor, hagan que esto pare». Todos se quedaron atónitos. El juez tuvo que pedir orden en la sala. Después de eso, fue rápido. El juez declaró el contrato nulo y ordenó la devolución inmediata de la hacienda a mi familia. Fernando fue llevado afuera, murmurando cosas sin sentido sobre fuerzas oscuras y maldiciones. Salimos del tribunal victoriosos. Mis padres lloraban de alegría, abrazando a todos. Yo me sentía invencible. Había logrado no solo recuperar nuestra hacienda, sino destruir a Fernando completamente. Esa noche, mientras celebrábamos en casa, recibí un mensaje de doña Zulmira. «Está hecho. Recuerda, el poder tiene su precio». Ignoré la advertencia. Nada podía afectarme ahora. Había demostrado que podía doblar el destino a mi voluntad, sin importar los medios. Mirando por la ventana, viendo nuestra hacienda nuevamente, sentí una mezcla de alegría y algo más. Una sed de poder que nunca había sentido antes. ¿Y si esto era solo el comienzo? ¿Qué más podría conseguir con este nuevo talento? Los días que siguieron a nuestra victoria en el tribunal fueron de pura euforia. La hacienda estaba de vuelta en nuestras manos y la noticia de la caída de Fernando se esparció rápidamente por la región. La gente me miraba diferente ahora, con respeto, tal vez incluso un poco de miedo. Pero mientras mis padres se dedicaban a reorganizar la hacienda, yo no podía conformarme. Ese sabor de poder que sentí era adictivo. Comencé a pensar en cómo podría usar mis nuevas habilidades para expandir nuestros negocios. Una noche, volví a la casa de doña Zulmira. El lugar parecía aún más sombrío que antes. «Sabía que volverías», dijo, sin siquiera mirarme. «¿Qué deseas ahora?» Expliqué que quería más tierras, más influencia en la región. Ella me miró con ojos que parecían ver a través de mí. «¿Estás seguro? Cada pedido tiene un precio mayor que el anterior». No dudé. «Haz lo que sea necesario», dije, decidido. En los meses siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los granjeros vecinos tenían mala suerte inexplicable. Cosechas perdidas, animales enfermos. Muchos terminaron vendiendo sus tierras por una miseria. ¿Y adivina quién siempre estaba allí para comprar? Yo. Nuestra hacienda creció, se convirtió en la más grande de la región. Me convertí en una figura poderosa, temida y respetada, pero con cada victoria, cada expansión, sentía algo cambiando dentro de mí. Me volvía más frío, más calculador. Mis padres notaron el cambio, intentaron hablar conmigo,
pero los alejé. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando fui despertado por gritos desesperados. El olor a humo invadió mis sentidos antes incluso de abrir los ojos. Corrí a la ventana y vi un escenario de pesadilla. Nuestra plantación principal, kilómetros de soya y maíz, estaba en llamas. El fuego se esparcía con una velocidad asombrosa, devorando todo a su paso. Los empleados corrían de un lado a otro, intentando desesperadamente contener las llamas. Se llamaron camiones cisterna, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Pasé toda la noche viendo años de trabajo e inversión convertirse en cenizas. Cuando salió el sol, reveló la magnitud del daño. Más del 70% de nuestra plantación había sido destruida. La pérdida era incalculable, pero eso fue solo el comienzo. El lunes siguiente, muy temprano, recibí una llamada del banco. Todas nuestras cuentas habían sido bloqueadas por orden judicial. Apenas colgué el teléfono, la Policía Federal llamó a la puerta con una orden de registro e incautación. Los días siguientes fueron un torbellino. Los investigadores revisaron cada rincón de la hacienda y las oficinas. Descubrí que estaba siendo investigado por una serie de delitos: evasión fiscal, trabajo análogo a la esclavitud, usurpación de tierras, soborno a funcionarios públicos. Cada acusación era un reflejo exacto de las prácticas que había usado para construir mi imperio. El jueves, los periódicos locales mostraban mi rostro en la primera plana. El gran hacendado ahora era el centro de un escándalo que se esparcía por la región. Antiguos rivales y personas a las que había perjudicado a lo largo de los años aparecían en los medios contando sus historias. Al final de esa fatídica semana estaba arruinado, desmoralizado y solo. Mis padres, incapaces de seguir viendo en lo que me había convertido, hicieron las maletas y se marcharon. Me quedé allí, exactamente como había dejado a tantas familias a lo largo de los años. Desesperado, fui a la casa de doña Zulmira. La encontré esperándome en el porche, como si supiera que vendría. «Ahora estás pagando el precio», dijo, sus ojos penetrando en mi alma. «El universo es así, hijo mío. Uno hace el bien y recibe el bien, hace el mal y recibe el mal, en la misma intensidad, solo que en tiempos diferentes». Sus palabras me golpearon como un rayo. Recordé cada maldad, cada manipulación, cada persona a la que había perjudicado en mi búsqueda de poder. Pero, ¿no hay manera de revertir esto?, pregunté con la voz temblando. Doña Zulmira sonrió, una sonrisa triste y sabia. El mal ya está hecho, ahora es hora de pagar la deuda. Pero recuerda, así como el mal regresa, el bien también. Aún hay tiempo de cambiar el rumbo de tu historia. Volví a la hacienda en ruinas, con las palabras de doña Zulmira resonando en mi mente. Por primera vez en años, sentí el peso de todas mis decisiones. El universo estaba cobrando su deuda, y sabía que tenía un largo camino por delante para restaurar el equilibrio que yo mismo había roto. En los meses que siguieron, enfrenté las consecuencias de mis actos. Fui a juicio, perdí casi todo lo que había construido. Pero en medio del caos, algo dentro de mí cambió. Comencé a usar lo poco que me quedaba para ayudar a aquellos a quienes había perjudicado. Lentamente, día tras día, intenté reconstruir no solo mi vida, sino mi carácter. Fue un proceso doloroso y largo. Muchos no creían en mi cambio, y con razón, pero persistía, sabiendo que cada pequeño acto de bondad era un paso en la dirección correcta. Pasaron años. La hacienda nunca volvió a ser lo que era, pero se convirtió en algo diferente, un lugar de redención. Creé programas de apoyo para pequeños agricultores, proyectos de reforestación, iniciativas de agricultura sostenible. Un día, recibí una visita inesperada. Eran mis padres. Nos miramos por un largo momento, con lágrimas en los ojos. No hicieron falta palabras. Ellos vieron el cambio en mí,
en la hacienda, en todo alrededor. Esa noche, sentado en el porche, reflexioné sobre mi camino. El mal que había hecho había regresado, sí, pero al elegir el camino del bien, poco a poco, veía que el bien también regresaba. Doña Zulmira tenía razón. El universo busca el equilibrio, y ahora, finalmente, entendía el verdadero significado de poder y éxito. Hola, personal. Mi nombre es Andrés y voy a contar algo aterrador que me pasó. Todo comenzó cuando oí hablar de San Gregorio, un pueblo bien escondido en las montañas. Siempre me han gustado las historias de terror, ¿saben? Así que, cuando supe de este lugar lleno de misterio, me puse súper curioso. Un día, conocí a Mario en un sitio sobre cosas paranormales. Él era fotógrafo y acababa de regresar de San Gregorio. Chicos, necesitaban ver lo asustado que estaba. Me mostró unas fotos del pueblo que me dieron escalofríos. Mario comenzó a contarme que todo allí era medio sombrío y extraño. Desde las personas hasta los lugares, parecía que había algo sucediendo detrás de escena. Entonces tuve una idea. Invité a Mario para que fuéramos juntos a San Gregorio. Al principio tenía miedo de volver, pero insistí tanto que finalmente aceptó. Comencé a investigar sobre el pueblo, pero no encontré casi nada. Había algunas historias de maldiciones, otras de experimentos secretos del gobierno. Eso me dejó con más ganas de conocerlo. Al día siguiente, Mario y yo nos pusimos en camino muy temprano. El viaje fue largo y agotador, lleno de curvas y polvo. Después de horas, finalmente avistamos San Gregorio. Desde lejos parecía un pueblo normal, pero cuando nos acercamos, sentí un escalofrío en el estómago. Las calles estaban vacías, no se veía un alma viva. Las casas eran viejas, hechas de adobe, con ventanas cerradas. Parecía que el tiempo se había detenido allí. Mario y yo nos miramos, sin decir nada, pero se notaba que no le parecía una buena idea. Decidimos buscar un lugar para quedarnos. Encontramos una posada muy sencilla, casi en ruinas. Cuando entramos, el olor a moho casi me hizo retroceder. Una señora muy anciana apareció para recibirnos. Sonrió, pero juro que fue la sonrisa más forzada que he visto en mi vida. La dueña de la posada hablaba bajito, casi susurrando. Nos llevó a las habitaciones, subiendo una escalera que crujía a cada paso. El pasillo era oscuro, iluminado solo por unas bombillas débiles. Nuestras habitaciones estaban una al lado de la otra, pequeñas y con muebles antiguos. Después de dejar las maletas, salimos a dar una vuelta por el pueblo. Las pocas personas que vimos en la calle desviaban la mirada cuando pasábamos. Intenté hablar con un señor, pero prácticamente me ignoró. Era como si no fuéramos bienvenidos allí. Cuando regresamos a la posada, ya estaba oscureciendo. La dueña había preparado una cena para nosotros. La comida era sencilla, pero estaba deliciosa. Mientras comíamos, intenté conversar con ella, pero solo recibía respuestas cortas. Todo el tiempo, tenía la sensación de que escondía algo. Después de la cena, Mario y yo decidimos dar otra vuelta por el pueblo. La noche ya había caído, y las calles parecían aún más vacías y aterradoras. Caminábamos despacio, mirando a todos lados con ese silencio. De repente, oí un grito que me estremeció. ¡Socorro! Venía de una de las casas cercanas. Inmediatamente después, escuchamos llantos de niño, desesperados y angustiantes. Miré a Mario y vi que él también lo había oído. Nos quedamos paralizados por un momento, sin saber qué hacer. Decidimos acercarnos a la casa para ver qué estaba pasando. A medida que nos acercábamos, los llantos de niño fueron disminuyendo. Cuando estábamos casi frente a la casa, todos los sonidos cesaron de repente. Mario y yo nos miramos sin saber si debíamos continuar. Fue entonces cuando sucedió. Estábamos justo enfrente de la casa cuando escuchamos una risa diabólica, pero no era una risa normal.
Era profunda, grave, casi inhumana. Parecía venir de dentro de la tierra. Sentí que todos los pelos de mi cuerpo se erizaban. En el mismo instante, Mario y yo corrimos de regreso a la posada. Estábamos aterrorizados, temblando de pies a cabeza. Llegamos jadeantes y nos encerramos en la habitación. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Mario, que ya no estaba convencido desde el principio, decidió que regresaríamos a la mañana siguiente. Una noche, me quedé hasta tarde en el sitio de construcción. Estaba revisando unos proyectos cuando escuché un ruido. Parecía un llanto. Seguí el sonido y vi una figura cerca de la orilla del río. Cuando me acerqué más, desapareció. Solo quedó esa sensación helada, como si hubiera visto algo que no debía. Al día siguiente, otro accidente más. Marcelo, un tipo fuerte que nunca imaginé que se lastimaría, apareció aplastado por un equipo que ni siquiera debería estar usando. Fue la gota que colmó el vaso. La mitad del equipo pidió dejar el proyecto. Los que se quedaron estaban aterrorizados, haciendo la señal de la cruz todo el tiempo y susurrando oraciones. Yo estaba perdido. Como ingeniero, quería creer en la lógica, en las explicaciones racionales. Pero, ¿cómo explicar tantas muertes? ¿Cómo explicar la sensación de miedo que se apoderaba de todos nosotros tan pronto como se ponía el sol? Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía idea de qué. El puente, que debería ser solo un proyecto más en mi carrera, se estaba convirtiendo en una pesadilla real. Y yo estaba justo en medio de ella, sin saber cómo salir. Con tantas muertes inexplicables, no pasó mucho tiempo antes de que la gente del pueblo empezara a hablar. Los rumores se extendieron como fuego en paja seca. Pronto, todo el mundo estaba hablando de un supuesto espíritu vengativo que supuestamente estaba empujando a los trabajadores. Un día, fui a tomar un café en la cafetería del pueblo. Apenas me senté y ya escuché a dos señoras susurrando en la mesa de al lado. «Es el fantasma del viejo José», dijo una de ellas, muy seria. Su hijo murió cuando construyeron el primer puente, hace años. Dicen que fue una injusticia, que él intentó advertir que el terreno era inestable, que poco después de la muerte de su hijo, se arrojó del mismo puente, se suicidó. Intentaba no hacer caso a este tipo de conversaciones, pero se estaba volviendo cada vez más difícil ignorarlas. Incluso los trabajadores que quedaban estaban empezando a creer en estas historias. Vi a más de un tipo colgándose amuletos de protección en el cuello o haciendo oraciones antes de comenzar el turno. Una noche decidí quedarme hasta más tarde en la obra. Quería entender qué estaba pasando, ver si pillaba algo extraño infraganti. Fue cuando conocí al señor Antonio, un anciano que vivía cerca de allí. Se acercó a mí, mirando a los lados como si tuviera miedo de ser escuchado. «Joven», me dijo en voz baja, «tiene que parar esta obra. Este lugar está maldito». Intenté argumentar, decir que eran solo coincidencias, pero él negó con la cabeza. «No lo son. Es el espíritu de José. Se volvió loco cuando su hijo murió allí y ahora no deja que nadie construya nada». El señor Antonio me contó toda la historia. Según él, José y su hijo trabajaban en la construcción del primer puente décadas atrás. Él había advertido que el terreno no era bueno, que iba a dar problemas, pero nadie le hizo caso. Un día, parte de la estructura se derrumbó, matando al hijo de José y a unos cuantos más. La obra fue abandonada y, desde entonces, todos los intentos de construir allí salieron mal. Quería no creerlo, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Empecé a recordar todas las cosas extrañas que había visto y oído desde que llegué. Los ruidos por la noche, las sombras moviéndose, las muertes inexplicables. ¿Sería posible que realmente estuviera ocurriendo algo sobrenatural allí? Esa noche no pude dormir bien.
Me quedaba pensando en José, imaginando si realmente estaba allí, furioso con quienes intentaban construir en el lugar donde murió. Una parte de mí todavía quería creer que todo era una tontería, que había una explicación lógica para todo esto. Pero otra parte estaba empezando a creer que tal vez, solo tal vez, existían cosas en este mundo que no podemos explicar. Por la mañana, me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía ojeras profundas, el rostro pálido. Me di cuenta de que me estaba obsesionando con toda esta historia, pero ¿cómo no hacerlo? La gente estaba muriendo y yo era el responsable de la obra. Tenía que descubrir qué estaba pasando, costara lo que costara. Aunque eso significara enfrentarme a algo en lo que nunca creí que existía. Incluso con todo este asunto de los fantasmas, tenía un trabajo que hacer. Intenté seguir adelante con la obra, convenciéndome a mí mismo y a los demás de que todo era coincidencia. Pero vaya, qué coincidencia más extraña, ¿eh? Cada vez que intentábamos retomar el trabajo, algo salía mal. Un día, todas las máquinas se estropearon al mismo tiempo. Otro día, una tormenta apareció de la nada y casi derribó todo lo que habíamos hecho. Y lo peor, las muertes continuaban. Recuerdo un día que pensé, hoy sí, hoy haremos algún progreso. Apenas había pensado eso y escuché un grito. Corrí para ver qué era y encontré a otro trabajador caído. Esta vez fue Rodrigo. Estaba allí, tieso en el suelo, los ojos abiertos de miedo. El médico dijo que fue un ataque al corazón, pero Rodrigo tenía 25 años y era el tipo más saludable del equipo. La presión estaba aumentando. La gente del ayuntamiento llamaba todos los días queriendo saber del avance. Yo intentaba explicar los retrasos, pero ¿cómo contarles que la obra estaba parada porque todos pensaban que había un fantasma asesino por ahí? En uno de esos intentos de continuar el trabajo, ocurrió algo que me dejó completamente desconcertado. Todo el mundo estaba trabajando, el día estaba claro, sin nada extraño. De repente, oí un ruido de algo pesado cayendo. Cuando miré, vi una viga de metal enorme en el suelo. Se había soltado sola y caído justo donde Carlos estaba trabajando segundos antes. Si no hubiera salido de allí en ese preciso momento, esa noche no pude dormir. Me quedaba pensando en todas las cosas extrañas que habían sucedido desde que comencé este proyecto. Las muertes, los accidentes, las historias de la gente. Todo parecía apuntar hacia una dirección que no quería creer. Al día siguiente, convoqué una reunión con lo que quedaba del equipo. Los tipos estaban asustados, se podía ver en sus ojos. Les dije que íbamos a intentarlo una vez más, que tomaríamos todas las precauciones posibles. Pero en el fondo, ya sabía que estaba luchando una batalla perdida. Y fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi carrera. Después de otro accidente que casi mata a 2 tipos, me di cuenta de que ya no se podía continuar. No podía seguir arriesgando la vida de las personas por un puente. Tomé el teléfono y llamé a la oficina central. La obra no puede continuar, le dije a mi jefe. Él comenzó a argumentar, a hablar de plazos y contratos, pero lo corté. Jefe, la gente está muriendo aquí, ya no se puede más. Colgar ese teléfono fue como quitarme un peso enorme de encima. Sabía que habría consecuencias para mi carrera, que la gente hablaría, pero por primera vez en semanas sentí que estaba haciendo lo correcto. Miré el puente inacabado, los trozos de concreto y metal que habíamos logrado levantar. Me fui de allí con la certeza de que había hecho lo correcto al detener la obra. Algunas historias, algunos lugares, tal vez sea mejor dejarlos en paz. Y ese puente, con todo su trágico pasado, definitivamente era uno de esos lugares. Si alguien quisiera retomar la obra, no sería con mi aprobación ni con mi equipo. Vaya, ni sé por dónde empezar, Shade. Todo pasó tan de repente que a veces me pregunto si no fue una pesadilla. Pero no,
Fue demasiado real. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi pequeña, una cosita de 6 añitos, y yo nos mudamos al rancho de mi cuñado. Se suponía que sería temporal, ¿sabes? Estábamos pasando por apuros y él nos ofreció una mano. Al principio, hasta fue tranquilo. El lugar estaba aislado, pero la naturaleza alrededor era impresionante. A mi hija le encantaba correr por el patio, persiguiendo mariposas y haciendo amistad con los animalitos de la granja. Yo la vigilaba todo el tiempo, claro. Una madre es una madre, ¿no? Siempre estamos con un pie atrás. Pero ¿quién diría que el peligro no vendría de los animales salvajes o de algún accidente tonto? En los primeros días, la rutina se fue acomodando poco a poco. Nos despertábamos temprano con el canto del gallo, tomábamos café con leche fresquita y pan casero. A mi hija le encantaba ayudar al tío a alimentar a las gallinas, mientras yo me encargaba de la casa. Al atardecer, nos sentábamos en el porche a ver la puesta del sol. Era una vidita simple, pero agradable. Pero no todo son flores, y pronto me di cuenta de que las tareas domésticas eran mucho más pesadas allí en el rancho. ¿Lavar ropa? Un trabajal. No había lavadora, era todo a mano, allá en el río que atravesaba la propiedad. Al principio, confieso que me quejé bastante, pero después le fui agarrando el modo. Hasta me parecía relajante estar ahí, escuchando el ruidito del agua corriente. Pero ya sabes cómo es, ¿no? La vida tiene esas cosas de jugarnos bromas. En un día como cualquier otro, decidí bajar al río para lavar unas ropas. El sol estaba caliente, pero soplaba una brisa agradable, moviendo las hojas de los árboles. Dejé a mi niña con su padre allá en la casa y me fui, tranquila. Al final, ¿qué mal podría pasar? Era solo un día normal más de trabajo. Agarré el canasto de ropa, el jabón, y bajé por el sendero que llevaba hasta la orilla. El camino ya se estaba marcando de tanto ir y venir. Llegué abajo, puse el canasto en la orilla del río y empecé la tarea. Mientras frotaba la ropa, mi mente divagaba. Pensaba en mi vida, en los planes para el futuro, en cómo darle una vida mejor a mi hija. El ruido del agua era casi hipnótico, ¿sabes? Te deja medio ida, como si el tiempo se detuviera. Estaba tan distraída que ni me di cuenta de las horas pasando. El sol ya se estaba debilitando cuando terminé de escurrir la última prenda. Suspiré, satisfecha con el trabajo hecho, y me preparé para volver a casa. Fue entonces cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Un movimiento, rápido como un parpadeo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una broma. Al final, ya se estaba haciendo tarde y las sombras empezaban a alargarse, pero entonces lo vi de nuevo. Una silueta pequeña, moviéndose entre los árboles en la orilla opuesta del río. Mi corazón dio un brinco. Parecía... No podía ser. Parecía mi hija. ¿Pero cómo? Debía estar en casa con su padre. Me froté los ojos, pensando que estaba viendo cosas, pero la figura seguía ahí, caminando despacio por la orilla del río. El cabello largo, el vestidito, era igualita a mi niña. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Mi hija sabía que no podía salir sola, mucho menos acercarse al río. «Hija», llamé, mi voz temblando un poco. Nada. La figura siguió caminando, como si no me hubiera oído. «Oye, regresa aquí». «Es peligroso», grité más fuerte, pero ella no se detuvo. Dios mío, ¿y si se caía al agua? La desesperación empezó a apoderarse de mí. Sin pensarlo 2 veces, entré al río. El agua helada me hizo jadear, pero no me importó. Solo podía pensar en alcanzar a mi hija. «Hija, detente, soy yo, mamá», grité nadando lo más rápido que podía. La corriente estaba más fuerte de lo que imaginaba y tuve que luchar para no ser arrastrada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar.
La figura seguía caminando, acercándose cada vez más a la parte profunda del río. No, iba a caerse. ¡Para!, grité una última vez, desesperada. Fue entonces cuando sucedió. Como en cámara lenta, vi la silueta tropezar y caer al agua con un chapoteo. Sin dudar, me sumergí. El agua oscura me tragó y por un momento quedé desorientada. Pero el instinto maternal habló más fuerte. Nadé furiosamente, tanteando a ciegas, rezando para encontrar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Dios mío, qué desesperación. Ahí estaba yo, sumergida en esa agua oscura, tanteando como loca para encontrar a mi hija. El corazón parecía que iba a saltar por la boca, ¿viste? Cada segundo parecía una eternidad. No podía ver nada, solo sentía la corriente jalándome. Pero no podía rendirme, ¿no? Era mi niña ahí, o al menos eso creía. De repente mi mano chocó con algo. Agarré con toda la fuerza, rezando para que fuera mi hija. Tiré hacia arriba, luchando contra el agua que quería llevarnos. Cuando emergí, jadeando, apenas podía creer lo que veía. Era realmente la silueta de mi pequeña. La sujeté firme, nadando de vuelta a la orilla con toda la energía que me quedaba. Caramba, cómo pesaba esa agua. Mis piernas y brazos dolían, pero el miedo me daba una fuerza que ni sabía que tenía. Finalmente, mis pies tocaron el fondo. Me arrastré fuera del agua, jalando lo que creía que era mi hija. Caí de rodillas en el lodo, exhausta. «Hija, háblame», supliqué, volteando su cuerpecito. Fue ahí cuando el verdadero terror comenzó. Algo estaba muy mal. La piel no era la piel de mi niña. Era áspera, fría. Las facciones empezaron a... ¿cómo puedo decirlo? A derretirse. Sí, derretirse de verdad, como cera derretida. Di un grito que debe haber asustado hasta a los pajaritos. Aquello en mis brazos no era mi hija para nada. Era una criatura. Ni siquiera puedo describirla bien. Los ojos, antes idénticos a los de mi pequeña, ahora eran dos agujeros negros que parecían succionar mi alma. La boca se retorció en una sonrisa espantosa, llena de dientes puntiagudos. Me quedé paralizada de pavor, sin poder moverme o gritar de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, la cosa agarró mis brazos. Dios mío, qué fuerza. Los dedos eran como garras perforando mi piel. Intenté soltarme, pero cuanto más luchaba, más fuerte apretaba. Empezó a jalarme de vuelta al río. Entré en pánico total. Pateé, me retorcí, hice de todo para librarme de ese monstruo, pero era demasiado fuerte, ¿sabes? Sentí el agua helada en mis pies de nuevo y la desesperación se triplicó. La criatura me arrastraba cada vez más profundo. El agua ya me llegaba a la cintura cuando finalmente pude gritar de nuevo. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme! Berreé con toda la fuerza de mis pulmones. Pero ¿quién iba a oírme ahí en medio de la nada? La cosa seguía jalándome. Ahora el agua ya me llegaba al pecho. Sabía que si me llevaba más hondo, sería mi fin. Luché con todas mis fuerzas, retorciéndome como loca. Fue entonces cuando sentí algo duro en el pecho de la criatura. Parecía, no sé, una piedra o algo así. En un destello de lucidez en medio de esa pesadilla, pensé, es ahora o nunca. Reuní todo el valor que me quedaba y metí la mano en ese agujero negro que era la boca de la cosa. ¡Qué asco! Era asqueroso, helado, parecía que iba a congelar mis dedos, pero no tenía opción. Tanteé hasta sentir algo sólido ahí dentro. Lo agarré con toda mi fuerza y jalé. Ni creí cuando la cosa salió. Era una piedra de verdad, toda rara, llena de símbolos que nunca había visto. En cuanto arranqué eso, la criatura soltó un chillido horrible. Parecía que se estaba derritiendo de verdad ahora. Aproveché la oportunidad y me solté, nadando como loca lejos de ese horror. No miré atrás ni una vez. Solo nadé y nadé hasta sentir tierra firme de nuevo.
Salí del agua temblando de pies a cabeza, aún agarrando esa piedra extraña. Caramba, qué situación. Ahí estaba yo, empapada hasta los huesos, temblando como una hoja y sosteniendo esa piedra loca. Ni creía lo que acababa de pasar. ¿Será que me estaba volviendo loca? Miré alrededor, medio desorientada. El río corría tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que eso no había sido mi imaginación. Las marcas de las garras en mis brazos eran bien reales. Me quedé un buen rato ahí parada, tratando de entender qué diablos había pasado. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué se había disfrazado de niña? ¿Y esa piedra rara, qué significaba? Tantas preguntas y ninguna respuesta. Solo de pensar en esa criatura se me revolvía el estómago. Lo peor es que tenía la cara de mi hija. Dios mío, mi hija. De repente me di cuenta de que no sabía cuánto tiempo había pasado desde que bajé al río. De un salto me levanté. Necesitaba volver a casa, ver si mi niña estaba bien. Dejé el canasto de ropa ahí mismo y salí corriendo por el sendero, resbalando en el lodo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar por mi boca. ¿Y si esa cosa no fuera la única? ¿Y si hubiera más de ellas por ahí? A cada sombra, cada ruidito en el monte, yo daba un brinco. Nunca pensé que ese camino fuera tan largo. Finalmente, divisé la casa. Las luces estaban encendidas, gracias a Dios. Corrí aún más rápido, casi tropezando con mis propios pies. «¡Hija!», grité en cuanto me acerqué. «Hija, ¿dónde estás?». Oí un ruidito viniendo de adentro y casi me desplomé de alivio cuando la puerta se abrió. Ahí estaba ella, mi pequeña, mirándome con esa carita de ángel. «Mamá», dijo, pareciendo confundida. «¿Por qué estás toda mojada?». Vaya, en ese momento me derrumbé. Caí de rodillas y abracé a mi hija con todas mis fuerzas, llorando como una niña. Ella se asustó. «Pobrecita». «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?». Yo no podía hablar, solo sollozaba y la abrazaba. Mi cuñado apareció en la puerta, todo preocupado. «Dios mío, ¿qué pasó? Desapareciste por horas». ¿Horas? Ni me había dado cuenta de que tanto tiempo había pasado. Entré a la casa aún temblando, goteando agua por todos lados. Mi hija no se despegaba de mí, toda asustada. Traté de calmarme, respirar profundo. ¿Cómo iba a explicar lo que había pasado? Iban a pensar que estaba loca. Miré mis brazos, buscando las marcas de las garras de la criatura, pero no había nada ahí, ni un rasguño. Me quedé aún más confundida. ¿Será que me había imaginado todo? Fue entonces cuando me acordé de la piedra. Aún la agarraba con tanta fuerza que me dolían los dedos. Abrí la mano despacio, con miedo de lo que iba a ver. Ahí estaba, esa piedra rara. No había soñado, después de todo. Mi cuñado miró curioso. «¿Qué es eso?», preguntó estirando la mano para agarrarla. Por reflejo, cerré la mano de nuevo. Algo me decía que era mejor no mostrar eso a nadie. «No es nada», dije, tratando de parecer calmada. «Solo resbalé en el río y me asusté». Era una mentira descarada, lo sé. Pero ¿cómo explicar la verdad? Ni yo misma entendía lo que había pasado. Mi hija me abrazó de nuevo y sentí una ola de alivio invadirme. Ella estaba bien, estaba segura. Eso era lo que importaba. Pero mientras la abrazaba, no podía dejar de pensar en esa criatura. ¿Qué era eso? ¿Por qué había aparecido? Y más importante, ¿volvería? Vaya, ¿qué noche fue esa? No pegué un ojo, ¿sabes? Me quedé ahí acostada en la cama, abrazada a mi hija, escuchando cada ruidito de la casa. El viento en los árboles afuera me hacía dar un brinco. A cada rato creía que oía pasos o algo rascando la ventana. Creo que nunca recé tanto en mi vida como esa noche. ¿La piedra? Ah, esa la escondí debajo del colchón. Ni sabía por qué, pero algo me decía que no dejara que nadie viera eso. Cuando el sol finalmente salió, yo estaba hecha polvo. Ojeras hasta el mentón,
toda adolorida. Pero al menos había sobrevivido a la noche, ¿no? Me levanté despacito para no despertar a mi hija. Fui hasta la cocina de puntillas. Mi cuñado ya estaba ahí, tomando café. Me miró con cara de preocupación. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí con la cabeza, pero ni yo me lo creía. ¿Cómo podía estar todo bien después de todo eso? Agarré una taza de café y me quedé mirando por la ventana. El río corría allá abajo, tranquilo como siempre. Parecía mentira que esa cosa horrible hubiera salido de ahí. Mi cuñado carraspeó, sacándome de mis pensamientos. Mira, empezó medio incómodo. Si quieres hablar sobre lo de ayer... Me congelé en el acto. ¿Qué iba a decir? ¿Que una criatura salida del infierno había intentado ahogarme? Ni loca. Todo está bien, lo corté. Solo fue un susto tonto. Resbalé en el río, eso es todo. Él no pareció muy convencido, pero lo dejó pasar. Gracias a Dios, no tenía ni un poco de ganas de ser internada en un manicomio, ¿sabes? Pero entonces soltó una bomba. Bueno, ya que todo está bien, pensé que podrías bajar al río hoy para lavar el resto de la ropa. Casi me ahogo con el café. ¿Volver al río? Ni muerta. Ah, no sé. Intenté darle vueltas. Annie, creo que me resfrié ayer, ¿sabes? Fingí una tosecita para darle más credibilidad. Mi cuñado frunció el ceño. Pero la ropa necesita lavarse, insistió. Si quieres, puedo pedirle a mi esposa que te ayude. Ay, qué situación. ¿Cómo explicar que le tenía más miedo a ese río que a un fantasma? Me quedé ahí, tartamudeando, tratando de encontrar una excusa. Fue cuando escuché la vocecita de mi hija. Mamá, ¿puedo ir a jugar afuera? Mi corazón dio un brinco. La imagen de esa criatura con su rostro volvió con todo. No, grité, más fuerte de lo que pretendía. Mi hija y mi cuñado me miraron asustados. Intenté recomponerme. Quiero decir, mejor quédate adentro hoy, hija. Está muy frío afuera. Mi cuñado miró por la ventana, confundido. El sol brillaba fuerte afuera, ni una nube en el cielo. Se volvió hacia mí, la frente arrugada de preocupación. ¿Segura que todo está bien?, preguntó de nuevo. Tragué saliva. ¿Qué podía decir? ¿Que tenía miedo de un monstruo que nadie más había visto? ¿Que pensaba que mi hija podía ser atacada por una criatura salida del río? Claro que sí. Forcé una sonrisa. Solo necesito descansar un poco. Mi hija vino a abrazarme, toda cariñosa. ¿Quieres que me quede contigo, mamá? Ay, mi corazón se derritió. La abracé fuerte, sintiendo las lágrimas queriendo salir. ¿Cómo iba a proteger a mi pequeña de aquello que ni yo entendía? El miedo empezó a dar lugar a una determinación feroz. Fuera lo que fuera esa cosa en el río, no iba a dejar que se acercara a mi hija. Nunca más. Los días fueron pasando, pero ese miedo no salía de dentro de mí. Cada vez que miraba al río, sentía un escalofrío en el estómago. Mi hija no entendía por qué ya no podía jugar afuera. Pobrecita. Se quedaba con esa carita triste mirando por la ventana. Me sentía pésima. Pero ¿qué podía hacer? El terror de aquella noche aún estaba demasiado vivo en mi memoria. Mi cuñado y su esposa empezaron a intercambiar miradas preocupadas. Creo que pensaban que me estaba volviendo loca. Una semana después del incidente, como lo llamaba en mi cabeza, me desperté en medio de la noche con una sensación extraña. ¿Sabes cuando sientes que algo está mal, pero no puedes decir qué? Pues eso. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en un silencio sepulcral. Fui hasta el cuarto de mi hija, solo para revisar. Abrí la puerta despacito y mi corazón casi se detiene. La cama estaba vacía. Salí corriendo por la casa como una loca, gritando su nombre. Nada,
Mi cuñado y su esposa se despertaron asustados con los gritos. «¡Desapareció!», yo gritaba, las lágrimas ya corriendo. Ellos trataron de calmarme, diciendo que debía estar escondida en algún lugar de la casa. Pero yo sabía que no era eso. Esa sensación horrible en mi pecho me decía que era algo peor, mucho peor. Fue cuando lo escuché, un canturreo bajito, viniendo de afuera. Corrí a la ventana y casi me desmayó. Ahí estaba ella, mi hijita, caminando sola hacia el río. Pero algo estaba mal. Su manera de caminar no era normal. Parecía que estaba en trance o algo así. «Dios mío, está sonámbula», grité, ya corriendo hacia la puerta. Mi cuñado trató de detenerme, diciendo que era peligroso salir así en la oscuridad. Pero yo no escuchaba nada. Solo podía pensar en mi niña. Salí por la puerta como un rayo, gritando su nombre. El aire de la noche estaba helado, haciéndome temblar. ¿O sería el miedo? «Hija, regresa aquí», grité con toda la fuerza de mis pulmones, pero ella no respondía. Seguía caminando como si no me escuchara. Corrí tras ella, tropezando con las piedras del camino. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. No podía dejar que se acercara a ese río maldito. Cuanto más corría, más parecía que ella se alejaba. ¿Cómo podía una niñita caminar tan rápido? La luna llena iluminaba el camino, lanzando sombras extrañas por todos lados. Cada árbol, cada arbusto parecía esconder un monstruo listo para saltar. Pero no podía detenerme. Mi hija me necesitaba. «Para, por favor», grité de nuevo, la voz ya ronca. Nada. Ella continuaba, implacable, hacia las aguas oscuras. Finalmente, llegamos a la orilla del río. Mi hija se detuvo justo en el borde, sus piecitos casi tocando el agua. Yo estaba jadeando, exhausta de la carrera. «Hija», la llamé, más suave esta vez, con miedo de asustarla. Ella no se movió. Me fui acercando despacio, el corazón en la boca. Cuando llegué lo suficientemente cerca para tocarla, dudé. ¿Y si no fuera ella? ¿Y si fuera esa cosa de nuevo? Con la mano temblando, toqué su hombro. En ese instante, ella se dio la vuelta. Casi grité de alivio al ver su carita, sus ojitos abiertos de susto. «Mamá», murmuró, pareciendo confundida. «¿Qué estamos haciendo aquí?». La abracé con fuerza, las lágrimas corriendo sin parar. Pero mientras la cargaba de vuelta a casa, no podía dejar de mirar al río. Por un segundo, solo un segundo, juré haber visto algo moviéndose en las aguas oscuras. Algo que no era un pez, ni un animal, algo que me observaba. Después de aquel día en el río, me di cuenta de que ya no podía seguir así. Me estaba volviendo loca de miedo, viendo cosas por todos lados. No podía dejar que eso afectara a mi hija. Tomé una decisión. Nos íbamos a mudar de ahí. Hablé con mi cuñado, le expliqué que necesitaba empezar de nuevo. Él no entendió bien, pero lo respetó. En una semana ya estaba todo arreglado para que nos fuéramos. Nos mudamos a un pueblito no muy lejos de ahí. Era un lugar tranquilo, lleno de buena gente. De inmediato, busqué ayuda. Empecé a ir con un psicólogo, ¿sabes? Al principio, fue difícil hablar sobre lo que había pasado. Pensaba que me iba a tachar de loca. Pero poco a poco, me fui abriendo. Él me ayudó a entender que, a veces, el miedo puede hacernos ver cosas que no existen. Además, empecé a frecuentar la iglesia local. Nunca fui muy de ir a misa, pero en ese momento sentí que necesitaba algo más grande para apoyarme. El padre de allí era un amor de persona. Siempre tenía una palabra de consuelo, un consejo. Comencé a participar en los grupos de oración, en las actividades de la comunidad. Eso me fue dando una paz que no sentía desde hacía tiempo. Me aseguré de rodearme de buenas personas. Ya sabes cómo es, ¿no? La energía positiva atrae cosas buenas.
Me hice amiga de unas señoras de la iglesia. Empecé a participar en trabajo voluntario. Mi hija también se adaptó súper bien. Se hizo un montón de amiguitos en la escuela nueva. Siempre estaba sonriendo. Verla feliz así me daba fuerza para continuar. Una noche, arrodillada en la iglesia, hice una promesa. Prometí que si toda esa oscuridad, todo ese miedo, se quedaba atrás de una vez, iba a dedicar mi vida a ayudar a los demás. Iba a ser una persona mejor, más compasiva. Lloré mucho esa noche, pero fue un llanto diferente. De alivio, ¿sabes? Como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Los días fueron pasando, y poco a poco, esos recuerdos horribles del río se fueron haciendo más distantes. Todavía tenía pesadillas de vez en cuando, claro, pero ya no era ese terror constante. Empecé a dormir mejor, a sonreír más. Mi hija notó la diferencia. «Mamá, estás más feliz», me dijo un día. Eso derritió mi corazón. ¿Sabes? A veces todavía miro hacia atrás y me pregunto si todo eso realmente pasó. Si esa criatura en el río era real o solo fruto de mi miedo. Pero entonces miro mi vida ahora, a mi hija creciendo fuerte y feliz, y pienso que tal vez no importa tanto. Lo que importa es que estamos bien, estamos seguras. Claro que todavía tengo mis momentos de debilidad. A veces, cuando llueve fuerte y el ruido del agua me recuerda a ese río, siento un escalofrío en el estómago, pero entonces respiro profundo, hago una oración y recuerdo todo lo que superé. Sea lo que fuera que había de malo rondándonos en esa época, quedó atrás. Ahora solo queda seguir adelante, un día a la vez, agradeciendo por cada momento de paz.